Hola, bienvenidos a Sintaxis y Semántica de los Lenguajes. Estamos cerrando la semana de trabajo y por ende comenzamos una nueva para dar el cierre a la semana de trabajo donde estuvieron viendo temas como arreglos, cadenas eh, y funciones, nuevas funciones como las de ctype y la de string, o sea que acá ustedes empezaron a trabajar con funciones de manejo de caracteres, que es la del ctype, y de manejo de cadenas, o string, que justamente es el string.h. Estos archivos de cabecera incluyen una serie de funciones que hacen más potente al lenguaje y a los ejercicios que queremos que ustedes hagan referidos a la asignatura. Para darle un cierre a estos temas, vamos a, si se acuerdan, el ejercicio 75, donde ingresábamos un texto, contábamos caracteres, líneas y palabras. Bueno, retomemos ese, pero hagámoslo mejor o hagámoslo más completo, donde no solamente a partir de un texto ingresado vamos a contar caracteres, líneas y palabras, sino que también vamos a guardar el texto ingresado. ¿Se acuerdan que antes lo único que hacíamos era ir pisándolo en una variable C a través de la función getChar, pero lo perdíamos al texto? Bueno, ahora la idea es ingresar el texto, que el texto quede cargado en memoria, en una estructura de datos, como por ejemplo esta. Vamos a usar un arreglo de char de 10.000 posiciones, vamos a hacer un supuesto de que nos alcanzan, que todo programa fuente, por ejemplo, el texto que queremos cargar, la idea es que alguien escriba un código fuente y poder trabajarlo en la memoria RAM en una estructura de datos. ¿Cuál es la estructura de datos acorde? De las que conocemos. Y, por ejemplo, un arreglo de char. Acá adentro deberíamos poder volcar todo el código fuente de ese programa. ¿Qué va a tener adentro el código fuente? Y lo que ustedes ven acá. Tienen todo tipo de caracteres, letras, números, corchete, punto y coma, enter. Acá ustedes ahí tienen oculto eh, algo así, ¿no? Acá adentro hay un enter, aunque no sea visible. Bueno, todo ese tipo de caracteres los deberíamos poder recuperar y cargar en esta estructura de datos. Y la idea sería no solo poder cargar el código fuente, almacenarlo, o sea que la estructura a utilizar para almacenar un texto sería un arreglo de char, sino que además, como vamos a contar la cantidad de caracteres, de palabras y de líneas, a medida que vamos contando las palabras, también las quisiésemos separar, una a una. ¿Se acuerdan cómo hacíamos cómo funcionaba el analizador léxico de un compilador que separaba, armaba los lexemas a medida que los iba encontrando, para ver si después ese lexema pertenecía a una categoría léxica dada? Bueno, ¿cómo podemos armar una lista de palabras también en una estructura de datos? Y necesitamos ahora un arreglo, pero bidimensional. O sea, en un arreglo unidimensional podríamos cargar todo este texto de manera consecutiva. Cada uno de los caracteres que están, incluyendo el enter. Pero si quisiésemos después contar la cantidad de palabras, separarlas y tenerlas también en la memoria para, por ejemplo, mostrarlas o manipularlas, necesitaríamos ya una matriz, un arreglo bidimensional. Acá también vamos a suponer que no hay más de 100 palabras en nuestro texto y que el ancho de cada palabra no supera los 20 caracteres. Cada palabra va a necesitar, como ustedes ya vieron, una fila de la matriz. Y la palabra completa va cubriendo cada carácter de la palabra, una a una, las columnas de esa fila. De esa manera, hasta encontrar el ~0, este ~0 que se llama carácter nulo o señal de fin de cadena. El ~0 es la señal que utiliza C para determinar cuándo termina una cadena. Entonces, a partir de ahí, funciones como el strlen, el largo de la cadena, sabe hasta dónde contar los caracteres de la cadena, por ejemplo. Bueno, entonces, a ese programa anterior que teníamos, vamos a tener que trabajar con estas dos nuevas estructuras de datos. Acá para guardar el texto y acá para separar en palabras. Vamos a tener los tres contadores que siempre teníamos, cantidad de caracteres, línea y palabras, inicializadas en 0, y aparecen acá un par de variables que ahora vamos a ver cómo funcionan. Entonces, ¿cómo cargamos un texto? Un texto lo podemos cargar
Si ustedes tuviesen que cargar una línea, como ya vieron en el video, pueden usar scanf, porcentaje S, para el string, coma, texto. Lo que pasa es que si usan esto, lo primero que van a cargar, y si este fuese nuestro texto, va a cargar la palabra int, porque al primer espacio que encuentre, deja de asignar caracteres, el scanf, al arreglo. Por eso decimos genéricamente que esta instrucción scanf, simple como está, sirve para cargar solo palabras. No quiere decir que el scanf no permita cargar otras cuestiones, porque acá, a través de, si ustedes miran los foros, a través de del juego de inspección de caracteres, uno puede hacer más potente la carga. Pero para ir simplificando el uso del lenguaje, porque la complejidad viene por otro lado, entonces decimos como que el scanf es esta función, lo que recibe es la dirección de memoria donde está ubicado el arreglo, y permite cargar una palabra. Ahora, si queremos cargar una línea, como esta por ejemplo, que está compuesta por más de una palabra, y no vamos a usar el scanf, sino que vamos a usar el gets. El gets, ahí lo que nos permite es, cuando encuentra el primer espacio, no lo corta. Si fuese scanf, cargaríamos, si ese fuese nuestro texto, cargaría hasta el int. El gets lo que carga es hasta el primer enter que encuentra. Entonces, si usaríamos gets texto, y el ingreso fuese esta línea que le estoy marcando, la cargaría completa hasta encontrar el primer enter. Entonces todo esto que está acá estaría en el arreglo de char llamado texto. Pero resulta que no queremos cargar ni una palabra ni una línea, queremos cargar todo el texto completo. Entonces ahí tenemos que recurrir a la función getChar. Por ahí preguntaban, ¿y cómo puede ser si getChar carga de a un carácter? Bueno, la idea es usar la función de getChar dentro de un ciclo iterativo, como en un while. Entonces, el getChar lo que hace es ir consumiendo uno a uno los caracteres que van pasando al buffer. Entonces, cuando ustedes están escribiendo este texto acá, el buffer se va llenando. Entonces, el while, adentro del while hay un getChar, este getChar va consumiendo los caracteres que están dentro del buffer y se lo va asignando a alguien. Antes era una variable, ahora se lo vamos a ir cargando dentro de un arreglo. Por eso, el getChar lee cualquier tipo de carácter de la tabla de código ASCII, incluyendo el enter, por ejemplo. Entonces, de esta manera nos podemos ir asegurando de poder cargar esto que está acá, si lo escribiésemos cuando ejecutemos el programa. Y nos va a llenar el arreglo de tipo char. Ahora, si admite el getChar cualquier tipo de caracteres, ¿cómo hacemos para decirle, listo, ya no quiero escribir más? Bueno, ahí aparece lo que denominábamos control Z, que es la señal de fin de archivo, poniendo el control y el Z a la vez. Ese control Z lo que hace es, cuando el getChar se activa, el getChar lo lee del buffer, lo que hace es activar esta variable interna de C, que se llama EOF de eNodeFile, y la pone verdadero. Entonces, como esto pasa a ser verdadero, este término que está acá es verdadero, y entonces, mientras sea distinto de eNodeFile, vamos a ir leyendo, se va a ir activando el getChar y va a ir extrayendo caracteres de la consola, del buffer realmente. Bueno, entonces, hecho esto, acá nosotros tendríamos que hacer un while y que el getChar, por ahora olvídense de esta parte, vaya consumiendo. Entonces, si lo ejecutamos al programa, yo acá voy escribiendo y acá todavía el getChar no se enteró de nada. Porque de hecho en realidad se activa con el primer enter. Entonces sigo escribiendo, el buffer sigue estando vacío. Cuando llego a apretar un enter, ahí empezó a llenarse el buffer y el getChar empieza a consumir los caracteres, pero como está adentro de un while, se va llenando el arreglo. Consume un carácter, lo asigna al arreglo, que se llama texto. ¿En qué posición va a poner la letra D? Bueno, la letra D la va a poner, la variable cantidad de caracteres está en 0, entonces lo va a poner en 0. Pero acá está como sufijo el operador aritmético más. Entonces lo que hace es, en la texto, en la posición 0, toma el primer carácter. Lo guarda, ya está asignado a ese arreglo,
y cantidad de caracteres después de esa operación pasa a valer 1. Pero viene para acá y getChar toma la J y se lo asigna a texto en la posición 1. Y después se incrementa en 1. Entonces la F se va a guardar en la posición 2 y así sucesivamente. Pero yo acá puedo seguir escribiendo. Y vuelvo a apretar Enter, se carga el buffer y de ahí getChar empieza a consumir los caracteres del buffer y sigue llenando, porque toda esta operación va tomando lo que yo cargo, pasa al buffer y del buffer va a pasar a través de la función getChar a la memoria RAM en la variable, en este caso es una estructura de datos que es un arreglo de tipo char. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que yo ponga control Z. Cuando le doy Enter, el getChar esta variable OF va a ser verdadera, entonces se va a cumplir, va a dejar de ser distinto de enodFile esta asignación, y por lo tanto va a terminar. Este segundo término se agrega por una cuestión de que no nos va a pasar ahora, pero si nosotros le dimensionamos el arreglo en 10.000 para no pasarnos cuando estemos escribiendo el texto y nos pasemos de caracteres en el texto que queremos cargar. Pero fíjense que con una sola línea, dentro de la condición del while, mientras sea distinto de OF está getChar, haciendo uso del el operador aritmético más, como en este caso nos sirve que sea como sufijo, y con estas dos condiciones, una sola línea de código permite ingresar todo el texto. Acá le doy Enter, esto deja de ser verdadero y sigue el programa, que ahora vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Bueno, eso es, digamos, la potencialidad que tienen estos lenguajes de programación como C, que en una sola línea permite hacer de todo. Cuando termina, dijimos que acá adentro, para que esto sea un texto completo, siempre nos conviene ponerle un /0. ¿En qué posición? Y como después que encontró el enodFile, ya quedó incrementado en 1 cantidad de caracteres, entonces en la última posición le ponemos /0, entonces podríamos llegar a medir el largo del texto ingresado, así. Printf, porcentaje S, vamos a hacer porcentaje D, vamos a poner para mostrar el largo directamente, el strlen, ¿de quién? De texto. Ahí lo que vamos a mostrar es el largo del texto. Acá si quieren ponemos el largo del texto es, y con esta función que está acá la había borrado sin querer, este sería un string.h, todas las funciones de string son abreviaturas de la funcionalidad. El str es la abreviatura de string y el len de largo, len en inglés. Después tenés el string compara, el strcmp, y así cada una de el string copy, strcpi. Este copia una cadena en otra. Ahora nosotros nos interesa el strlen, que lo que hace es, aplicado a un arreglo de char, nos va a dar, o sea, un string, porque tiene /0, porque se lo pusimos nosotros después que termina el while termina con este punto y coma, hacemos esta asignación. Ahí transformamos todo ese texto en una gran cadena. Y ahora podemos averiguar el largo del texto. Entonces, bueno, lo ejecutamos y vamos a compilarlo. Lo ejecutamos y ponemos, por ejemplo, el texto acá. Acuérdense que todo eso, a medida que voy cargando y entrando, se va a través del getChar cargando al arreglo de char. Cortamos con control Z para que el while salga. Y me dice el largo de texto es 21. Bueno, vamos a poner un texto más chiquito para probarlo bien. Ustedes están ansiosos y deben mirar lo que viene más adelante. Ya vamos. Control Z, y el largo de texto es 6. ¿Por qué me dice 6? En este caso porque me está cortando, acuérdense, el Enter que le estoy poniendo acá al final. Bueno, fíjense que con una línea
podemos cargar en la memoria RAM el texto, cualquier tipo de disposición que tengamos. Lo va cargando y lo vamos guardando en un arreglo de char. Acuérdense de esto, porque no vaya a ser que aparezcan los múltiples choice más adelante y les pregunten cuál es la estructura de datos acorde para guardar un texto, y ustedes ya saben cuál es. Y con esta función ya sabemos el largo de todo el texto cargado, o sea que el contador de caracteres, ya ni nos sirve. Nos sirvió acá para ir cargando como índice del arreglo, pero ya con esta función sabemos el largo del texto. Ahora lo que tendríamos que hacer es recorrer todo lo que hay acá adentro, que no es más que lo que vamos escribiendo cuando lo ejecutamos, y contar cantidad de líneas y palabras. Entonces, ¿cómo recorremos un arreglo de char en este caso? Y con un for que va desde 0 hasta la cantidad de caracteres, porque quedó cargado con esta variable, pero podremos, ya que lo conocemos, hasta el largo del texto. Y ya nos olvidamos de la variable cantidad de caracteres. ¿Y qué hacemos a medida que lo vamos recorriendo? Y tendríamos que ir mirando lo que hay adentro, y cada vez que encuentre un enter, un barra n, como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, contamos la cantidad de líneas, que por ahora la tenemos en 0. Y bueno, entonces vamos preguntando adentro del for, fíjense que acá estoy usando la llave, porque todo este bloque de código se va a ejecutar dentro del for. Adentro del for lo que hago es preguntar si el arreglo en la posición i, o sea, vamos a empezar con la posición 0, se inicia los índices y la mayoría de los lenguajes todos en 0. Si llega a haber un barra n en cada una de estas posiciones a medida que el for va iterando, si llega a ser barra n, el contador de línea lo incremento en 1. Solamente eso. Acá el if, como tiene una sola línea, no es necesario las llaves, pero le podría poner llaves también y es indistinto. Solo en el caso de una línea. Si son múltiples líneas, sí, ahí va el indicador de entre llaves para el bloque de código. Entonces, ya con esto también resolvemos la cantidad de líneas. Acá contamos la cantidad de caracteres, acá contamos la cantidad de líneas, y tenemos cargado en la memoria el texto. Ahora lo que viene es contar la cantidad de palabras. No solo contar la cantidad de palabras, sino que almacenarla en esta estructura de datos. O sea que si queremos almacenar en la memoria una lista de palabras, necesitamos una matriz, donde cada fila es una palabra. Y acá también, ¿se acuerdan que habíamos puesto una condición muy larga? Íbamos preguntando si era barra t o barra n, o si era espacio, coma, punto y coma. Bueno, podemos hacer uso de las funciones que están acá, en el ctype.h, las funciones de manejo de caracteres. Y como vieron en el primer video de este cierre, está la función space, isSpace, y la función isPool. ¿Eso qué significa? Si llega el texto de i que le estoy pasando, porque lo voy recorriendo dentro de un for, cada uno de los, el texto i es un carácter, porque voy recorriendo lo que está acá dentro del texto cargado. Si cada uno de estos caracteres se lo paso a la función isSpace, si llega a ser espacio, me va a dar verdadero. Pero yo necesito, si quiero saber que no sea espacio, le pongo el no adelante. Entonces acá lo que le estoy diciendo es que si no es espacio, y no es un signo de puntuación, eso es lo que significa esta expresión. Poniéndole el not adelante y poniéndole el operador lógico AND. Pasándole como parámetro a cada una de estas funciones el texto de i. ¿Cuándo me va a dar verdadero esto? Y cuando no es ni espacio ni separador, no es coma, punto y coma, dos puntos. Entonces, eso significa que hay texto cargado que no es separador. Por lo tanto, tengo que ir armando mi primera palabra en la primera fila, en la fila 0 de la matriz. ¿Y cómo la voy armando? Y este texto de i, que sé que no es ni espacio, no hay ningún tipo de separadores, ese texto de i se lo tengo que pasar a la matriz, palabras, en la fila, vamos a usar ya que está el contador de palabras, que ahora está en 0, entonces en la fila 0, columna j, y j está en 0. Entonces, en la primera fila y en la primera columna guardamos el primer carácter. Damos vuelta con el for y ahora tomamos el segundo carácter y lo vamos a, si no es separador, vamos a guardar ese carácter siempre en la primera fila por ahora, pero en la segunda columna, o sea, la segunda letra de la primera palabra.
¿Y por qué en la segunda columna? Y porque le puse un J más acá, para que después de asignarlo a la columna 0, pase automáticamente y se incremente en la columna 1. Entonces empieza a dar vuelta el for, y con este if vamos llenando la primera palabra. ¿Cuándo vamos a terminar de cargar la primera palabra? Cuando encuentre el primer separador, porque esto va a dejar de ser verdadero y va a dar falso porque encontró un espacio, una coma, un punto y coma, un enter. Entonces cuando encuentre el primer separador, va a venir por acá, después vemos esta parte, pero lo que necesitamos es darle un cierre a esta palabra que íbamos cargando en la fila 0, por eso le ponemos el /0 en la última columna que tenemos, después del J de hacer asignaciones del último carácter, quedó pasado en 1, entonces le ponemos el /0 y con esto cerramos, le ponemos la señal de fin de cadena a la primera palabra. E incrementamos el contador de palabra en 1 porque acabamos de cargar la primera palabra. Y ahora el contador de palabras vale en 1. Y J lo ponemos en 0, ¿por qué? Porque cuando damos vuelta seguimos recorriendo el texto, y si no es separador, en la fila 1 ahora, ya no en la fila 0, en la fila 1, producto de este incremento, tenemos que empezar a guardar la segunda palabra. En la fila 1, columna 0, por eso seteamos este J en 0, guardamos el primer carácter de la segunda palabra. Y volvemos a hacer lo mismo hasta llenar la segunda cadena, el segundo lexema del texto ingresado. Cuando volvamos a encontrar otro símbolo, otro separador, va a venir para acá, y tenemos que cerrar la segunda palabra en este caso, incrementamos el contador de palabras, lo pasamos a 2, porque ya tenemos 2 palabras, y de paso este numerito nos va a servir como contador de palabras y como el nuevo índice de fila para la tercera palabra que va a estar en la fila 2, al comenzar el índice en 0. Y esta pregunta que está acá es para el famoso caso que teníamos, que si había separadores de puntos, por ejemplo, operadores de puntuación o espacio, todos seguidos, más de uno. Entonces solamente vamos a ponerle el /0, cerramos la palabra y la contamos cuando el carácter actual sea un separador, pero el que viene no lo sea. ¿Sí? El que viene no sea separador, o sea, sabemos que empieza otra palabra. Hasta que no pase eso, no la damos por cerrada. Esto lo podemos hacer porque ya tenemos todo el texto almacenado en memoria, cosa que antes no podíamos hacerlo y teníamos que hacerlo de otra manera cuando lo íbamos perdiendo uno a uno los caracteres. Una vez que tenemos esto, cuando terminamos, podemos saber que la cantidad de caracteres la vamos a tener acá, que de hecho ya lo tenemos acá, lo vamos a cambiar, y esta línea ya la borramos porque ya vieron para qué servía. Ya tenemos la cantidad de líneas, que solamente se fue incrementando cuando algún carácter del texto ingresado coincide con el /n, o sea el enter, y la cantidad de palabras que la fuimos contando por este lado con esta lógica que ustedes vieron acá. No solamente podemos saber la cantidad de caracteres, líneas y palabras del texto, sino que ya además tenemos el texto cargado, que lo podríamos ver, y tenemos la cantidad de palabras cargadas. Entonces, podemos, para mostrar las cantidades, utilizamos el porcentaje de, como muy parecido a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Pero ahora, para poder mostrar cada una de las palabras de la lista de palabras que está guardada en la matriz, en el arreglo bidimensional, tenemos que usar un for. Y lo tenemos que hacer desde 0 hasta la cantidad de palabras, o hasta el largo del texto, ustedes quieran, es lo mismo. Y en cada iteración del for, que acá puede ir una llave o no, porque vamos a hacer una sola acción, lo que vamos a ir mostrando es una cadena a la vez. Pero antes, cuando nosotros teníamos un arreglo y guardada una palabra en una cadena, poníamos el nombre del arreglo. Lo que pasa es que ahora vamos a tener múltiples palabras por cada fila de la matriz. Y palabras no es un arreglo unidimensional, es bidimensional. Entonces le tenemos que ir indicando cada una de las filas que equivale a una palabra. ¿Y cómo me va a mostrar toda la fila completa? Y por eso le fui poniendo el /0 al finalizar
la cadena en cada una de las filas, entonces sabe el printf hasta dónde mostrar, y no los 20 caracteres que tiene la matriz, sino hasta donde encuentre el barra cero y me va a ir mostrando una a una las palabras. Y si quisiésemos ver el texto abajo, también lo podemos hacer con un printf y porcentaje S. Vamos a poner unos separadores acá para que no se peguen. Y le podemos poner el texto cargado es, y abajo lo mostramos. ¿Y cómo mostramos el texto? Y porque ya lo tenemos cargado acá, en este arreglo. Y ahí está completo. Y va a aparecer de la misma manera que nosotros lo carguemos, porque cada vez que encuentre un enter va a hacer un salto de línea solito. Y de esta manera vamos a poder mostrar las cantidades de caracteres, líneas y palabras, las palabras ya separadas una a una, listas para poder ser analizadas, cada una de las palabras, y a ver a qué categoría léxica pertenece, y de paso acá, si quieren, podemos ver el texto que acabamos de cargar, a ver cómo quedó. Entonces ahora lo que queda es, bueno, lo compilamos, lo ejecutamos y lo probamos. Acá hay un problema, no tenemos que iterar desde cero hasta el largo del texto, porque el largo del texto pueden ser cientos y cientos de caracteres. Tenemos que iterar para mostrar la matriz desde el cero hasta la cantidad de palabras encontradas. ¿Sí? Que vaya mostrando la fila 0 de la matriz, la fila 1 y de acuerdo a la cantidad de palabras. Si bien la matriz está definida de 100 filas posibles, no necesariamente vamos a encontrar 100 palabras separadas. Ese sería el tope, pero puede haber menos. Entonces, bueno, esa es una cuestión que corregimos. Vamos a probar a ver si esto es así. Entonces, supongamos, vamos a escribir el texto. Hola, ¿qué tal? Acá tenemos un enter, podemos poner espacio. Todo bien. Comas. Estos son todos separadores que no los debería contar. Cuando pongamos control Z y ahora ponga enter, me debería mostrar dos filas, contar dos filas y 1, 2, 3, 4 y 5 palabras separadas. Ahí tenemos las dos líneas, 5 palabras, y acá cómo las fue separando. ¿Sí? Este es el contenido de la matriz. Las 5 filas de la matriz. El AH está en la fila 0, columna 0. Y la O está en la fila 0, columna 1. Y abajo el texto cargado. Tal cual como yo lo escribí, lo muestra el texto. ¿Y por qué hace el salto de línea? Y porque acá adentro hay un barra N guardado en el arreglo de char. Y al interpretarlo, hace también el mismo salto de línea. Bueno, esto es lo que buscamos que haga. Después vamos a seguir trabajando con unas nuevas estructuras de datos, similares a los registros que ustedes vieron en Pascal, que ahora en C se llaman estructuras, poder hacer arreglos de estructuras. Y nos falta ver el tema de funciones también, modularizar y hacer pasajes de parámetros, que es también la potencialidad grande que tiene C, que tiene también ahí un grado de dificultad que ya lo vamos a ir viendo. Pero la idea es que ustedes puedan revisar o repasar esto que les estoy subiendo, que les estoy mostrando en el video, porque es el grado de dificultad y el tipo de problemas que queremos que vayan aprendiendo a resolver, manipulando textos y separando palabras, tratando de emular el comienzo, por ejemplo, de un compilador o de un analizador léxico de un compilador.